¿Qué tal, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a esta secuencia de debates, debate electoral 2020 en este nuevo programa de LP Pasión por el Derecho, la plataforma jurídica más visitada de todo el Perú. Hoy contamos con dos candidatos abogados al Congreso de la República 2020, la doctora Beatriz Mejía por el partido Avanza País con el número 1 y el doctor Julio Arbizu por el partido Juntos por el Perú con el número 5. Tengo que invitar a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo de que pueden consignar sus comentarios, sus opiniones a lo largo de toda la secuencia del debate, que a lo largo de la misma yo voy a estar trasladando todos sus comentarios y las preguntas alturadas, por supuesto, que ustedes puedan formular en la caja de comentarios que aparece al costado derecho de sus monitores o en la parte inferior de sus teléfonos. Doctores, bienvenidos a LP Pasión por el Derecho. Doctor Arbizu, le cedo la palabra para que usted pueda dar las palabras de bienvenida también. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, la verdad, un saludo a Beatriz, a quien conozco hace tiempo. Honrado además de estar aquí, los leo a menudo, ¿no? Me interesa el enfoque que le dan a determinados análisis jurídicos. Creo que efectivamente, como ustedes dicen, son la primera plataforma de análisis jurídico del Perú. Hay algunas otras, pero creo que no se acercan ni lejanamente al nivel que han alcanzado ustedes. Me parece interesante además que estén expandiendo la visión del derecho hacia otras disciplinas. Y estamos acá básicamente porque, por la invitación, pero además porque queremos, y creo que hablo también por Beatriz, mejorar el país desde nuestras perspectivas, ¿no? Esto es básicamente o debería ser el norte de quienes en algún momento pensamos salir de nuestro lugar de comodidad para entrar, digamos, en discusiones o en debates o en simplemente, digamos, intercambio de posiciones para mejorar el país, ¿no? Beatriz, le cedo la palabra para que usted pueda dar las palabras de bienvenida a este debate mientras se va conectando nuestro público. Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo. La gratitud para LP, Pasión por el Derecho, una pasión que compartimos y que creo que el intento que tienen en este momento por delante, el reto que tienen por delante es elevar justamente el debate jurídico a un nivel superior que pueda hacer en bien del país. Me sumo a este esfuerzo, los felicito, felicito el crecimiento de Legis. Antes era Legis.p, entiendo, ¿no? Ahora es LP, Pasión por el Derecho, y esperamos pues también como abogados poder contribuir con este esfuerzo que debe ser el esfuerzo de todos los peruanos por mejorar nuestro país. Bien, doctores, la dinámica es la siguiente. Voy a formular una pregunta, cada candidato tendrá un minuto para responderla, de hecho va a tener luego también un minuto para formular un comentario o una pregunta y eventualmente una réplica también de un minuto. La primera pregunta que queremos formular es una pregunta que nos han estado haciendo en redes sociales cuando lanzamos la publicación, en la publicidad de este debate. ¿Por qué quieren ser congresistas? A ver, vamos a comenzar, ¿qué le parece con el doctor Julio Arbizu? Bueno. Doctor, a ver, ¿por qué quiere ser congresista? Diríjase su cámara, por favor, para todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Bueno, esa pregunta, en verdad, se podría trasladar a una pregunta anterior que ya me hizo alguien a quien me debo, digamos, absolutamente, que es mi hija. Mi hija, cuando yo era procuradora anticorrupción allá por el 2011, me preguntó, ya transcurridos algunos meses de la gestión, y estando ella, digamos, a merced de la protección de la guardia de seguridad que yo exigí que no fuera para mí sino para ella, porque comenzamos a recibir amenazas, me dijo un día, papá, ¿y esto qué haces tú? ¿No lo puede hacer alguien más? Y allí me di cuenta que creo que hay una responsabilidad de quienes asumimos el valor de la función pública como un deber, ¿no? Como un deber, como una obligación, como mirar a los otros en función desde un enfoque de ciudadanía, ¿no? Y eso para mí es el derecho también, es decir, el derecho y la lucha anticorrupción, que es mi bandera y desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, yo quiero ahora, después de un periodo asiago del Poder Legislativo, después de haber pasado por un Congreso que ha sido básicamente la caja de resonancia del crimen, tratar de establecer ciertas bases para que los próximos congresos no tengan esta dificultad de asumir sus obligaciones desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva que prefiera el derecho de todos y no el derecho de algunos poderosos. Doctora Beatriz, ¿por qué usted quiere ser congresista de la República? No es que en verdad quiera ser congresista, sino que hay que ir al Congreso ahora a defender al Perú
¿De qué? Yo he tenido una trayectoria de consagración al servicio del país. ¿No? He sido 15 años funcionaria pública en diferentes cargos, directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura. Y cuando he salido el año 90 del Poder Judicial, he seguido defendiendo al país en diferentes estadios de la historia del Perú. ¿Por qué razón? Porque lo exigía las circunstancias y lo hice de modo incondicional ad honorem. De la misma manera lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué razón? Porque nos amenazan con aprobar una constitución de brisa bolivariana, ¿no? Corte pluricultural y qué sé yo, una serie de cosas con las cuales nos están amenazando con imponernos gobiernos que estarían sometidos a un sistema de poder internacional, que ya lo viene pasando esto en Chile. Tenemos el espejo en Chile que reconoce la ONU que es un proyecto piloto en América del Sur. No podemos permitirlo. Eso es una de las grandes preocupaciones que en este momento nos compele a salir de nuestra comodidad, de nuestro estudio profesional y dar un paso al frente para defender el Perú, para defender los principios y los valores de esta nación y sobre todo, ¿no?, para cautelar que en las políticas públicas y todo el sistema legal, el interés que esté por encima de todo interés sea el interés de los legítimos derechos de todos los peruanos. Doctor Julio Arbizu, ¿algún comentario, alguna pregunta respecto a lo que ha dicho la doctora Beatriz Mejía? En un minuto, por favor. En un minuto, muy breve, solamente un punto que tocó la doctora Mejía, que me parece interesante. La doctora habla de no parecernos a Chile, que aparentemente sostiene la doctora. Ha leído en algún documento de la ONU que es o que forma parte de un plan piloto. Sí, yo coincido con lo que dice la doctora Mejía, en la medida en que Chile no es un ejemplo en este momento de nada, en verdad, aunque muchos liberales o muchos políticos actualmente en el Perú traten todavía de mantener o de preservar la imagen de Chile como un modelo, ¿no? Y no lo es, no por, calculo que la doctora está hablando de otras cosas, pero yo quiero meterme en algo que me parece fundamental. No lo es porque precisamente la crisis chilena ha revelado las deficiencias de un modelo económico que privilegia a algunas personas en desmedro de las grandes mayorías. Y eso ha dado lugar, por supuesto, al levantamiento legítimo, valioso de un pueblo que hace respetar esos derechos. Y por otro lado, hay una serie de demandas legítimas también en relación a derechos sociales y culturales, ¿no?, que han sido también parte del olvido de la agenda incluso del presunto progresismo en Chile. Nosotros desde Juntos por el Perú estamos por la enarbolación de los derechos de todos y todas con absoluta igualdad y sin discriminación. Doctora Beatriz Mejía, un minuto de réplica. Hay un desentendimiento de lo que está pasando en Chile. El pueblo chileno no ha salido a protestar en contra del modelo neoliberal. Esto es la consecuencia de un caos programado. Los incendios, la destrucción de la infraestructura que el pueblo utiliza en Chile es algo que estaba programado desde hace 20 años y que lo han adelantado porque tenían que imponer ya el gobierno de la ONU, que ya en este momento está funcionando en Chile por encima del gobierno supuestamente democrático del señor Piñera. Esto es algo que está programado para toda América y, por supuesto, para Perú. El hecho de ir al Congreso implica defender los fueros nacionales, defender la soberanía del país, el principio de la democracia, que yo creo que Julio Arbizu comparte conmigo, y que Juntos por el Perú no puede estar en contra de esto, como tampoco Avanza País está en contra, no puede estar en contra de defender las libertades y el orden constitucional y legal en beneficio de los peruanos. ¿Cuál es el problema? Es la desinformación de la gran mayoría de los partidos políticos, de los líderes intelectuales del país. No saben lo que está pasando en el país. Cuando uno habla, nos están imponiendo un gobierno mundial, dicen, ¿qué cosa está hablando esta señora? Porque están desinformados. Esto que tú mencionas, Julio, de lo que está pasando en Chile, es el programa País Perú que estamos cumpliendo desde el gobierno de Humala y que lo ha ampliado el señor Kuczynski, elaborado en París por la OCDE. Nosotros no estamos cumpliendo un plan nacional de desarrollo. ¿A dónde apunta esto? Justamente a favorecer a todos los intereses internacionales que están detrás de la implantación de este modelo. Y los peruanos invitados, no sé, como simples observadores de un proceso económico en el cual ellos, o sea, el pueblo del Perú, o sea, todos nosotros, somos los que estamos siendo víctimas de una serie de medidas
políticas, económicas, sociales y culturales destructivas. ¿Cómo podemos permitir esto? Porque simplemente estamos desinformados. Yo creo que este tipo de espacios va a servir para que podamos entrar no solamente a debatir, sino a profundizar, investigar lo que está pasando detrás de las políticas públicas. Vamos a comenzar a debatir entonces propuestas para el Congreso 2020. La primera pregunta que quisiera formular es respecto a las propuestas que tiene cada uno de los candidatos para este periodo electoral es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son sus principales propuestas para rechazar decididamente la corrupción y la impunidad? Doctor Julio Arbizu, ¿cuáles son las principales propuestas de usted, del partido Juntos por el Perú, para rechazar decididamente la corrupción y la impunidad? Bueno, ya de alguna manera lo hicimos desde la operatividad de mi cargo de procurador anticorrupción en el 2011 hasta el 2014. Recordemos que en ese periodo incrementamos por lo menos un 300% del cobro efectivo de las reparaciones civiles, que no es otra cosa que la indemnización por la comisión de delitos de corrupción contra precisamente quienes son los que defraudan al país. Y ahora, lamentablemente, yo lo decía en la introducción del programa, estamos frente a un momento clave, yo diría bisagra, que nos vuelve a poner frente a un momento de gran corrupción, ¿no es cierto?, en esta línea que hacía el historiador Quirós en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un momento de cenit de la corrupción. El combate entonces, como fue el combate contra la corrupción de Fujimori y Montesinos en el 2000, es hoy una necesidad social, una necesidad de país, ¿no? una necesidad de Estado. Se ha tratado de combatir determinados focos de corrupción. Estamos hablando del caso Odebrecht, el caso de los cuellos blancos, que todos además intervienen y se cruzan. Los intereses normalmente se explican en sinergias negativas, pero lo que no se ha hecho todavía y se ha postergado es una reforma estructural del sistema de administración de justicia. Tenemos hoy un equipo especial en el Ministerio Público y un Poder Judicial con algunos jueces valientes, rigurosos, solventes, pero todavía no se ha hecho nada por mejorar el sistema de administración de justicia al que le sigue faltando, por ejemplo, una Junta Nacional de Justicia. O sea, es una barbaridad tener ya varios meses sin Junta Nacional de Justicia que pueda, entre otras varias cosas, tratar de deshacer una correlación negativa que en el Ministerio Público, en las Fiscalías Supremas del Ministerio Público, donde tenemos 3 procesados o investigados por el equipo especial por presuntamente pertenecer a organizaciones criminales. O sea, esto es aberrante en un sistema que pretenda ser eficaz contra la corrupción. Nosotros básicamente estamos proponiendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que en el Parlamento no se entienda, ¿no?, que allí se va para proteger los intereses de los comunes, de los otros que son como yo. Estamos proponiendo también sacar la Comisión de Ética del Parlamento, que esto es básico, digamos, elemental también en materia anticorrupción y en materia de control, como se debería hacer en todas las instituciones, es decir, sacar las instituciones de control de las instituciones para evitar el otorongo no come otorongo, ¿no? Estamos proponiendo además renovación por tercios o por mitades del Parlamento para que los parlamentarios puedan ser renovados por los ciudadanos y las ciudadanas que están o que se muestren en ese momento hartos o hartas, ¿no?, de las funciones o la falta de ejecución de las funciones de cada uno de ellos. Por ahí podemos ir sacando algunas otras propuestas, pero básicamente nos enfocamos en mejorar un Congreso que ya dio muestras de ser probablemente uno de los peores de la historia. Le traslado la pregunta, doctora Beatriz Mejía, en un minuto. ¿Cuáles son sus propuestas para rechazar decididamente la corrupción y la impunidad en el Perú? Hay 2 facciones de actuación en lo que es la lucha contra la corrupción. Por un lado, la acción preventiva y la otra es la acción correctiva. En la acción preventiva se ha hecho nada. Y esto parte de un error de diagnóstico de por qué hay corrupción en el Perú. Es un problema endémico en la cultura social peruana. Entonces, si no enfocamos el cambio por la educación y por la cultura de lo que es el seno mismo de la sociedad, que al final el Poder Judicial, el Ministerio Público, el gobierno en el Ejecutivo, el Congreso de la República, es el reflejo de lo que es la sociedad peruana. O sea, los gobernantes, legisladores, jueces y fiscales no salieron del aire, salieron de la sociedad peruana. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que tener un trabajo preventivo. Y en esto sí hay una falencia, hay una
una deficiencia legal en lo que es promover políticas públicas que tengan que ver con el reforzamiento de principios y valores, de sentido de corrección, de integridad en la vida personal y pública desde la escuela. Esto no te están enseñando en la escuela, no te enseñan en las universidades, y esto es fácil incorporar por medio de un paquete legislativo que permita promover medidas preventivas. Fíjate que mi tesis en Derecho fue hace muchísimos años, factores originarios de la delincuencia y prevención del delito en el Perú. Y esa parte preventiva es la que está totalmente abandonada. En el ámbito de la corrección, sí hay que hacer también otro tipo de cosas. Y es que cuando sube un gobierno, la gran lucha anticorrupción que hace es perseguir al gobierno anterior, perseguir a los que estuvieron mientras ellos siguen haciendo actos de corrupción. Una vez participé en un programa de políticas contra la corrupción en Alemania, en Gummersbach, con la Fundación Friedrich Naumann. Fue bien interesante porque el experto en lucha contra la corrupción, Peter Schroeder, nos dijo, cuando ustedes lleguen al gobierno de sus naciones, olvídense de estar persiguiendo la corrupción anterior y preocúpense de controlar la corrupción que viene hacia adelante. Yo discutí con él, porque dije, no, eso es borrón y cuenta nueva. Pero yo, con todos los años que han pasado, ahora he entendido que tenía razón, por una razón. Tú cuando entres al gobierno, preocúpate de controlar la corrupción que viene. Si vamos al Congreso con Julio Arbizu, deberíamos preocuparnos de que en ese Congreso no existan actos de corrupción. Y la corrupción se genera en el silencio, en el ocultismo, cuando todos saben que por acá hay acuerdos bajo la mesa en el Congreso y nos quedamos calladitos. Entonces, el denunciar la corrupción es un principio, pero también generar mecanismos concretos de corrección o de prevención en la propia función pública de los actos de corrupción. Y eso importa desde el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y los poderes autónomo, judicial y también el Ministerio Público y demás organismos donde entra también el sistema electoral. Doctor Julio Arbizu, ¿coincide usted parcialmente, totalmente con la propuesta que la doctora Beatriz Mejía ha sostenido en su minuto? Sin duda, me parece además que es un diagnóstico metodológico certero de lo que es la corrupción. Es decir, la corrupción tiene una faz que tiene que ver básicamente con el intercambio de funcionario y ciudadano-ciudadana directo, ¿no es cierto?, en el acceso a servicios o el acceso a derechos. Y hay otro que le roba al Estado dinero del fisco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con grandes casos de corrupción donde están tipificados los delitos de encuentro, ¿no? Delitos de colusión, delitos que requieren de apropiación de dinero o de movilidad de la esfera de dominio de alguien a la esfera de dominio de alguien más, del Estado a la esfera de dominio de un privado. Esto es básico de entenderlo porque el combate es absolutamente distinto en una y otra faz. En la parte de corrupción administrativa o pequeña corrupción, efectivamente lo que dice Beatriz es lo principal, la parte preventiva, no solamente con introducción de principios y valores, sino básicamente el entendimiento de que la corrupción afecta a derechos. Esto es fundamental entenderlo. Además, cuando vamos a la escuela pública o al hospital público y nos cobran la cama o la matrícula como una cuota extraordinaria, están vulnerando nuestros derechos. Cuando alguien invoca tener influencia sobre alguien que va a decidir un pleito judicial, está vulnerando nuestro derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios. Esto hay que hacerlo entender, ponerlo en un contexto y decir por qué es nociva la corrupción, no solamente porque afecta a esta entelequia que llamamos Estado. Y la parte punitiva, efectivamente, también hay una serie de deficiencias en el combate a la corrupción. Hay todavía, yo estuve en París el año 2011, en la OCDE, precisamente, por eso me sorprendió un poco el discurso de Beatriz al inicio, hablando de la OCDE como parte de un plan conspiranoico para imponernos una agenda. Estuve en la OCDE, me contactó un funcionario de Luxemburgo a decirme algo bien interesante, ¿no? Él tenía unas hojas como de Excel y me enseñaba que Vladimiro Montesinos tenía 2 cuentas todavía en Luxemburgo que ascendían creo que a 16 millones de dólares. Y me decía, ¿y ustedes en el Perú, usted es funcionario peruano? Sí. ¿Y ustedes en el Perú están interesados en estos 16 millones de dólares? Y dije, pero ¿de qué me está hablando? Están congelados, me dice, están congelados, pero nadie pide que sean repatriados al Perú. Por supuesto, yo al día siguiente regresé a Lima, revisé el expediente sobre el cual se habían incautado esos 16 millones de dólares y efectivamente habían pasado por lo menos 12 años y nadie había hecho nada.
Entonces inmediatamente hicimos todas las gestiones para repatriar el dinero. Pero quiero decir con esto que, claro, hay una falta de visión de parte de la Administración de Justicia y de parte de quienes defienden los intereses del Estado por asegurar este tipo de situaciones que no deberían pasar, ¿no? Justamente, doctores, sobre este tema de la lucha contra la corrupción. Yo soy experta en gestión pública, he trabajado desde los 17 años en temas de gestión pública y les digo que se resuelve este problema quitándole a todos los entes administrativos del Estado, a todos los ministerios, las compras de bienes y servicios. Y se forma una institución, así como existe la Contraloría General de la República, una institución dedicada a compra de bienes y servicios, descentralizada, por supuesto, porque no se convierte en un cuello de botella, que solamente está en Lima, descentralizada, y que se dedique a hacer todas las compras, pero con gente seleccionada de primer nivel. Y a la Contraloría, sí, como ente supervisor encima de este ente. Ahora, y todos los ministros, desde el presidente de la República, el presidente de la República no es un jefe de obras, no tiene por qué estar decidiendo con qué empresa hace un convenio ni un contrato. Para eso tiene su personal administrativo. Pero déjame terminar, porque yo te he escuchado pacientemente todo lo que has dicho. ¿Ya? ¿Y por qué razón es importante eso? Porque se acabó el problema de que un ministro, un alcalde, un gobernador, por supuesto, ahorita voy a ser la persona no grata de todos los que tienen interés en entrar en puestos públicos, pero se acabó la corrupción. O sea, porque la Contraloría se dedica a cautelar cómo ese ente especializado en adquisición de bienes y servicios lo hace. Y además, en el procedimiento mismo de la adquisición, separo quien hace toda la elaboración de términos de referencia, de convocatoria a la postulación para ya sea concurso público, licitación, lo que sea. Ese equipo que hace esto no es el equipo que abre el sobre y que determina quién gana. Es otra gente que además, en el momento de abrir los sobres se hace el sorteo y puede salir cualquier equipo, se conforma el equipo con las personas que salen sorteo y ese día la gente que tiene que abrir los sobres no sabía que iba a integrar ese equipo que abre los sobres. Con lo cual, ¿qué manera hay de corromperlos? Ninguna. Entonces, ¿se puede generar mecanismos de control? Sí, con los procedimientos, o sea, tecnificando el procedimiento de adquisiciones. Eso es. Entonces, y eso no es nada complicado. Se acabaron los presidentes de la República que hagan business, o sea, negocios bajo la mesa. Se acabaron los ministros de Estado haciendo negocios. Eso es muy sencillo hacerlo. El gran problema, Beatriz, el gran problema, y te lo dice alguien que ha estado además muy cerca del Parlamento, yo he sido asesor parlamentario varios periodos, es que hay un lobby permanente, pertinaz, horrendo dentro del Congreso, en las comisiones ordinarias y también en el Pleno. Si tú vas al Congreso un día jueves, te vas a dar cuenta que hay una serie de sujetos ahí detrás de los congresistas. Yo lo denunciaría, Julio. Claro, por supuesto, lo he denunciado. Yo lo denunciaría. Lo he denunciado 50 veces, pero claro, tú te imaginas. No, yo lo diría con nombre propio. Claro, por supuesto, ¿no? Lo he dicho. En tal comisión está el señor tal, el señor tal, haciendo lobbies. Muchísimas veces. Pero ¿sabes qué pasa? La corrupción corrupción tiene miedo a la publicidad. Pues absolutamente, claro. Tú descorres el velo y se acabó la corrupción. Se como Drácula. Exacto. El gran problema de lo que tú estás diciendo es que, claro, eso puede, de hecho hay modelos similares al que tú estás proponiendo. Pero tenemos acá Chile, Beatriz. O sea, Chile que hoy vive un momento aciago en su política social, sin embargo, no tiene problemas con Odebrecht. ¿Sabes por qué? Porque tienen una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado que da cuenta precisamente de esas inequidades en las contrataciones y que se cierra. Lo que hacemos acá es... Hay que transparentar el proceso de adquisiciones. Pero no solo es transparentarlo, con el prurito de la tramitología que dicen los empresarios, con ese prurito, entonces, inversión privada a toda informatizado. Haces tu postulación por la computadora. Todo el mundo está viendo al mismo tiempo tu oferta porque es al mismo tiempo que se presenta. ¿Tú crees que eso va a poder ser insertado en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado con los lobbies que hay hoy día? Contra eso hay que pelear. Es que para eso estamos en este debate. Para eso vamos al Congreso. Por eso. Claro, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, a propósito, doctores, de la lucha contra la corrupción, hay una pregunta de un seguidor que quisiera leerlos, que va a contribuir un poco al debate que ustedes están realizando en estos momentos, ¿no? Es una pregunta bastante interesante, dicho sea de paso, en el foro académico también es muy discutido acerca del capítulo económico de la Constitución Política del Perú. Nos pregunta un seguidor si es que se puede combatir la corrupción con el actual marco constitucional o se necesitaría reformar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú. A ver, doctora Beatriz Mejía, ¿cuál es su opinión respecto a este tema?
Esto es un tema que tiene que ver no necesariamente con la corrupción, es simplemente con el diseño del modelo económico. Fujimori cambió la Constitución en el 93. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cumplir con las exigencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en el plan de reinserción de la economía del Perú en el sistema financiero internacional. Hay un informe del señor Abusada, que fue viceministro de Economía de Fujimori, que está colgado en la web, muy interesante, que revela de qué manera el Perú se reinsertó en la economía internacional. Porque Alan García nos dejó fuera, recuerdan que él no quería pagar la deuda externa, y eso desencadenó que Perú recibiera una serie de premios financieros y económicos a nivel internacional. Entonces Fujimori, para reinsertarnos, se sometió a la agenda. Parte de esto es el asunto de las esterilizaciones forzadas, que fue una obligación que tuvo que hacer el Perú para poder cumplir con esa agenda absolutamente perversa. Entonces, nosotros tenemos este plan que no es conspiranoico, doctor Arbizu, desde la época de Fujimori estamos pasando por esto. O sea, en este momento hay una, como decimos, una pisada de acelerador con el tema, pero estamos viviendo un plan, ¿no es cierto?, desde la época de Fujimori hasta la fecha. Y cada presidente se ha sometido al modelo neoliberal, que no es perverso en sí mismo, sino para qué fines sirve, y donde los peruanos están de espectadores, estamos de espectadores viendo cómo nos despojan de la patria. Y es justamente, si algo tenemos que hacer nosotros, yo aspiro a que no solamente se modifique el capítulo, el artículo que se refiere al régimen económico del Perú, en la Constitución peruana, sino podamos emprender una reforma constitucional que realmente garantice la preservación de los derechos de los peruanos a hacer libre empresa en el Perú con nuestros propios recursos. El Perú para los peruanos. En eso estoy completamente, yo creo que Juntos por el Perú no puede estar en desacuerdo de esto. Y aquí tenemos que buscar consensos, porque no se trata de comunismo ni de derechismo, acá se trata del Perú. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor Julio Arbizu? ¿Está de acuerdo usted en reformar el capítulo económico de la Constitución Política? También hay que decir, como ha dicho Beatriz correctamente, que este no es necesariamente la razón de los problemas de corrupción en el país. Sin embargo, sí es un factor. Me alegra que Beatriz hable de esa manera, con esa contundencia, de algo que nosotros sostenemos todo el tiempo. El consenso de Washington al que obedece el fujimorismo, efectivamente, ¿no es cierto? Es un plan, sí, por supuesto, ¿no? Y sus esbirros en el país, pero además sus pares en la región, varios de ellos. Pero hablo de esa obediencia a ciertos planes que efectivamente van generando la satisfacción de intereses de unos cuantos en desmedro de los intereses de las mayorías. Eso es totalmente cierto. Ahora, este modelo, efectivamente, yo les quiero contar, por ejemplo, una anécdota muy sencilla que va a dar cuenta de cómo el modelo sí va encaminado muchas veces, o por lo menos sin control, va encaminado hacia la corrupción. En el 2012 nosotros dimos cuenta en la Procuraduría, a través de estudios, porque además necesitamos data dura para combatir la corrupción, no necesitamos percepción, necesitamos data dura, datos ciertos. En ese momento supimos que Ancash, 2012, era la región con mayor cantidad de casos de corrupción, más que Lima. Ancash no tiene tiene 1 millón y algo de habitantes, Lima tiene 11 o 12 o 10, no sé, pero Ancash tenía más casos de corrupción. Nos preguntamos de inmediato por qué. Y esto tenía que ver básicamente con el canon minero que pasaba, porque había una cantidad de actividades extractivas en Ancash que, digamos, entregaban una buena cantidad de millones al presidente del gobierno regional de ese entonces, que era César Álvarez. Lo denunciamos, claro, lo que pasa es que la ecuación era muy fácil, mucho dinero, cero control, corrupción altísima. Lo dijimos y sin embargo ese mismo año la Comisión de Presupuesto del Parlamento del Perú premió a César Álvarez por ser el mejor gestor de todo el aparato estatal en el Perú. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Claro, una obligación de gastar, una obligación de, ahí tienes dinero, gástalo, ¿no? Es una obligación para además generar, digamos, el flujo en la economía y para generar una economía, digamos, bien aceitada, ¿no? Gástalo, pero no hay un solo control eficaz del gasto de ese dinero y la ejecución de gastos. Uno pasaba después, en el 2013 o 2014, por Ancash y veías en el lugar donde se decía que se había construido un hospital y no había nada, ¿no? De eso se trata. Efectivamente, hay que revisar el modelo económico de la Constitución, hay que aceptar además que es un modelo que ya no nos representa y efectivamente tender hacia una reforma pronta, ¿no? Doctora Beatriz, 1 minuto de réplica.
Bueno, no le puedo replicar nada porque en eso estamos de acuerdo. Pero ¿Alguna pregunta, comentario que quiera añadir? O sea, lo que él ha hecho también es ampliar lo que yo ya había dicho. El tema aquí es que si estamos tan de acuerdo, ¿no? Más allá de ideologías políticas, esto es un tema de gestión. Esto es un tema de gestión y de razonabilidad ética de lo que debe ser el gobierno de nuestra nación en función del Perú y de los peruanos. Entonces, en eso tenemos que estar de acuerdo, pues, excepto que tengamos algún interés oculto. Y yo quiero en este momento, por justamente respecto a esto, deslindar de que hay partidos de izquierda que han estado haciendo funcionales a este modelo. Porque el modelo vive de la corrupción. No es que el modelo fomenta la corrupción, sino que vive de la corrupción y por tanto la protege. Entonces tú ves que a lo largo de los gobiernos, después del gobierno de Fujimori, había una secuencia de gobiernos que han avalado este modelo. Incluso el segundo gobierno de Alan García siguió con este modelo y todo el mundo dice, pero fue un gobierno exitoso. Lo que pasa es que la élite global, que no la ha inventado Beatriz Mejía ni Julio Arbizu, existe. Entonces, estos te apoyan, pues, el gobierno mientras tú estás haciendo lo que ellos quieren. En el momento que nosotros digamos que ya no queremos, ¿no es cierto?, este modelo, que queremos hacer otra cosa, nos van a querer convertir en Venezuela o en Cuba. Pero no es la idea convertirse en Venezuela o en Cuba. Yo acabo de escribir un libro y lo voy a invitar al doctor Arbizu, también voy a invitar a LP, Pasión por el Derecho, a la presentación, cómo salir del sistema globalista y emprender un desarrollo verdadero, ese es el subtítulo, y emprender un desarrollo verdadero sin convertirte en Venezuela o en Cuba, porque no es la idea hacer un gobierno bolivariano, la idea es hacer un gobierno para los peruanos. Entonces, dentro de esa perspectiva, el tema que tanto nos aflige de la corrupción es perfectamente corregible mediante los mecanismos que te digo, desentrañar de esta multiplicidad de compradores que hay en todo el aparato público, donde se tejen todos los acuerdos bajo la mesa, desaparece. Tú institucionalizando un sistema de compras con gente de altísimo nivel de calificación. Yo soy abogada externa de Contraloría, abogada externa de otras instituciones del Estado, defiendo gente del aparato público, mucho de logística, que son denunciados. Y conozco gente de primer nivel, bien formada en materia de compras, y digo, se podría hacer con los mejores cuadros del sistema de compras a nivel nacional una organización que cautele la adquisición de bienes y servicios y se acabó con la corrupción. Y mejorando, por supuesto, el sistema de compras de tal manera que sea transparente, que todos sepamos lo que se está comprando, que reduzca la multiplicidad de compras, porque se repiten los gastos que podrían racionalizarse, se repiten en diferentes instituciones. Entonces haríamos una gestión del gobierno peruano mucho más útil, eficiente y eficaz. Hay algo que se ha estado mencionando en este debate, de hecho se ha mencionado en la locución de los candidatos acerca de la inmunidad parlamentaria. ¿Es necesario eliminar total, parcialmente la inmunidad parlamentaria? ¿Es necesario? ¿Quién debería levantar la inmunidad parlamentaria? En todo caso, ¿tendría que ser un órgano, una institución independiente? Primero quiero trasladarles esta pregunta, si están de acuerdo en la eliminación de la inmunidad parlamentaria y por qué es necesario esto para luchar contra la corrupción. Doctor Julio Arbizu, tiene un minuto para responder esto. Bueno, sí lo hemos dicho, lo hemos señalado. Al inicio yo decía que el Congreso se ha convertido, el Congreso disuelto se había convertido en una especie de instrumento de blindaje de organizaciones criminales hacia afuera y varios de sus integrantes hacia adentro. Y esto tiene que ver básicamente con la imposibilidad de que los altos funcionarios del Estado puedan ir directamente a hacer, pueden ser investigados sin duda alguna, ese es un error en el que incurren incluso muchos abogados, lo que no pueden es ser detenidos o ser procesados judicialmente, ¿no? Pero, digamos, esa imposibilidad ya marca una diferencia que en la práctica estas personas, estos altos funcionarios y sobre todo los miembros del Parlamento han dado muestras inmensas de no tener, necesidad de ese privilegio, de no tener ninguna necesidad de corona, ¿no? Hay un dato que me alcanzaba la vez pasada sobre cuántos pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria llegaron al Parlamento y cuántos efectivamente se produjeron. De 74, o sea, tenemos 66 pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria pendientes en el Congreso de la República. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo porque da cuenta de que estas personas que además pertenecen a un Congreso que fue disuelto por ser un Congreso obstruccionista, por ser un Congreso de blindaje al crimen, ¿no? Están tranquilas y no podrán ser ni sometidas a una prisión preventiva para asegurar su permanencia y su sometimiento a la justicia, ni podrán ser siquiera procesadas, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que por lo menos es necesaria la discusión más amplia
El Congreso es un lugar de discusión y de debate, pero sí creo que hay que, por lo menos, modificar la institución de la inmunidad parlamentaria, si no eliminarla, por lo menos sí, efectivamente, ver si es acaso la Corte Suprema quien determina cuáles son delitos de función y cuáles deben ser efectivamente sometidos inmediatamente al procesamiento, ¿no? Doctora Beatriz Mejía, en un minuto, ¿se debería eliminar total, parcialmente la inmunidad parlamentaria? ¿Debería ser un órgano independiente de aquella persona, órgano que levante la inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República? La inmunidad parlamentaria es una institución del derecho parlamentario internacional. Está en la mayor parte de países, no lo inventaron los congresistas peruanos. Y además la inmunidad que tienen los altos dignatarios de la nación también está dentro del derecho internacional que garantiza que estos funcionarios no puedan ser pues, fácilmente llevados a las cortes o incluso encarcelados por razones políticas. Entonces, el hablar de desaparecer la inmunidad parlamentaria es una cosa totalmente irresponsable. ¿Por qué razón? Porque el hecho que se aplique mal no significa que tienes que desaparecerla. Lo que hay que hacer es sacar una ley que reglamente en qué casos procede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que no puede estar en las esferas de otro poder del Estado, menos de la Corte Suprema, que ya vemos que está siendo influenciada políticamente por el Poder Ejecutivo. Entonces, es un riesgo muy alto. Y lo que tendrías que garantizar es que en el caso de delitos comunes que tengan evidencias, ¿no?, medios probatorios de que se han cometido, ahí inmediatamente hay que desaforar, como que ha pasado en la historia del Perú, ¿no es cierto? Han desaforado congresistas y pasan inmediatamente al Poder Judicial. Pero han habido también otros casos políticos, como el de Manuel Lajo. El economista, el doctor en economía, Manuel Lajo, personalmente lo defendía ad honorem en la Corte Suprema, porque le hicieron todo un concierto para sacarlo, y quien le fabricó eso fue Montesinos. A Beatriz Merino igual, le fabricaron, no llegó a pasar al Poder Judicial porque al final descubrimos que los mismos testigos que lloraban en la televisión diciendo que Manuel Lajo les había quitado sus remuneraciones, fueron los mismos que declararon en contra de Beatriz Merino. Y yo, como encontré los periódicos antiguos de las denuncias contra Manuel Lajo, pude probar en la Comisión de Ética del Congreso que era un invento en contra de Beatriz Merino, pero también fue un invento en contra de Manuel Lajo. O sea, fabricaron testigos. Es un riesgo altísimo de que te pueda cualquiera desaforar porque tú te pones contestatario. Imagínate que empecemos con Julio Arvizu a denunciar la corrupción dentro del Congreso. Los propios congresistas nos desaforan y nos mandan al Poder Judicial por cualquier invento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que reglamentar la inmunidad parlamentaria para que se aplique como es debido. ¿Algún comentario o una pregunta que quiera formular el doctor Arvizu? Quizá habría que recordar un poquito, en mi caso, yo fui procurador anticorrupción, creo que desde esa perspectiva no pude ser más frontal contra determinadas personas en el gobierno incluso en el que yo permanecía en ese momento, es decir, yo era un procurador del Estado, más a mí me había nombrado digamos, el Poder Ejecutivo, y a pesar de eso, ¿no es cierto?, denuncié al vicepresidente de la República en ese momento y después al hermano del presidente unos meses después. Después de eso, yo he recibido amenazas de distintas personas, ¿no? Y la verdad es que también recibí una cantidad de querellas y de procesos judiciales que asumí como parte de la función. Hoy, los señores Becerril, Bartra y tal, que forman parte de las comisiones investigadoras con mucha pompa en el Parlamento, son estas personas que están sosteniendo la necesidad de afianzar y de hacer permanente la inmunidad parlamentaria. Yo no creo que estas personas tengan que tener algún tipo de resguardo. Lo que pasó con Lajo, y conozco el caso, ¿no es cierto?, pasó hace 20, 25 años. Después de eso, la institución ha decaído absolutamente y se ha convertido en la práctica, ya no en la inmunidad parlamentaria que podía proteger a quien investigaba y se veía sometido, digamos, a la posibilidad de enfrentar un proceso mentiroso o falaz, sino básicamente en un instrumento de protección de corruptos, en una institución de impunidad. Bien, doctora Beatriz, ¿alguna réplica respecto a lo que ha dicho el doctor? Yo he visto a varios congresistas que los han desaforado porque han declarado fundado el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Ahora que en este último tiempo, en este último congreso, ha habido una protección a determinados congresistas, eso es algo que hay que demandarle a los propios congresistas que lo protegieron. Pero que esto justifique que se elimine la inmunidad parlamentaria, definitivamente creo que es poco serio y poco responsable. Yo creo otra cosa, cuando decías que no había que sacarlo del Parlamento, eso sí me parece extremo. Yo puedo discutir contigo respecto a si
se modifica la institución de la inmunidad parlamentaria o no. Pero creo que mantener las prerrogativas de un Congreso que ya dio muestras de defender a sus congresistas más perversos utilizando un mecanismo como el de la inmunidad es doblemente irresponsable. O sea, esto hay que sacarlo del Congreso. Votar por congresistas que no hagan pero eso. Por supuesto, y congresistas que sostengan enfáticamente que el Congreso no puede ser una chacra para proteger a los más proclives a caer en este tipo de... Pero tú resuelves ese problema con una ley de responsabilidad que establezca que si, por ejemplo, el Poder Judicial determina la responsabilidad penal de esta persona que no la quisieron desaforar y levantarle la inmunidad parlamentaria, los congresistas que votaron a favor de no levantarle la inmunidad van a ser cómplices, o sea, van a tener un grado de responsabilidad penal por encubrimiento. Porque estarían haciendo un encubrimiento real de esas personas. Puede ser, pero ese es un mecanismo ex post. Y además, lo sabes, tendría que haber una... Asumirían responsabilidad penal. Exacto, pero... Ya lo pensarían dos veces. Pero pues. ese es prevención del derecho penal. Pero no solamente eso, yo creo que hagamos prevención ex ante. Tú hablabas hace un rato de prevención para los delitos de corrupción menuda, ¿no es cierto? Pues aquí también es necesario prevenir lo que va a pasar. Y ya sabemos lo que va a pasar. O sea, tenemos el ejemplo inmediato de este Congreso. Efectivamente, si es que mantenemos la institución de la inmunidad como ha venido sosteniéndose hasta ahora, lo que vamos a tener básicamente es otra vez probablemente defensores de otras organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y sujetos enquistados en el Parlamento siendo absolutamente funcionales a esas organizaciones. Claro, pero eso es un error de tratar de reorganizar en función de las personas que ya no están. Cuando tú haces reorganización institucional, tú tienes que plantear las modificaciones en función de la gente que está o que va a estar. Entonces no hagamos pues reformas respecto a gente que protegió indebidamente a algunos congresistas. Hagamos una reorganización con sentido de bien. Claro. Son espacios de corrupción. En teoría de la lucha contra la corrupción hablamos también de estos espacios que dejan los funcionarios públicos sometidos a procesos judiciales o a imputaciones por cargos de corrupción, y esos espacios se convierten en espacios ya nocivos. ¿Por qué? Porque las normas quedan protegiendo esos espacios. Entonces el que viene va a hacer exactamente lo mismo. Y eso pasa también en este caso. Es decir, el que llegará, ¿no? Embestido de un poder impresionante para poder ser quien investigue y tener toda la inmunidad y el blindaje necesario para cometer sus delitos. Claro, pero en lo que respecta, por ejemplo, a los procesos que ya vienen, o sea, cuando entra un congresista, muchos tienen varios procesos abiertos. Sí. Como no es impedimento para postular, por eso es que llegan a ser congresistas. Sí. Pero en el camino el juez quiere condenarlos y como que tiene impedimentos. Todo proceso penal iniciado antes, o sea, por hechos que son anteriores al ejercicio de la función pública, deben continuar normal. No les alcanza la inmunidad parlamentaria. Eso pasa ahorita. Beatriz, eso sí pasa. El gran problema no es ese. El problema es delitos cometidos al momento del ejercicio de la función, que no tienen relación, exacto, no tienen relación con el ejercicio de la función. Exacto. Por ejemplo, el caso delitos comunes y delitos de función, hay que separarlo. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el propio Parlamento. Lo reglamentas, lo hace el propio reglamento. Lo reglamentas, no, porque en este caso se supone que el ente jurisdiccional, en este caso la Corte Suprema, sustenta, estamos ante un delito común. Y cuando se trate de un delito común, el Congreso debe estar obligado a levantar la inmunidad parlamentaria. Así es, pero pasa que normalmente, y por ejemplo va a pasar, según se prevé, con la señora Luciana León, ¿no es cierto?, que se entienda que el delito cometido o el presunto delito que habría cometido es un delito de función y por tanto hay que esperar a la recomposición del Congreso, esperar a que ingrese una denuncia constitucional a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se levante la inmunidad, o sea, esperar prácticamente... Es derecho al antejuicio, pero por eso, lamentablemente. Pero esto podría perfectamente superarse si tenemos al Poder Judicial, a la Corte Suprema, sosteniendo eso que tú dices. Este no es un delito de función. Este no es un delito de función, es un delito común. Tú estás hablando de una Corte Suprema buena. Completamente. Que aspiramos todos. Pero a veces, pues, también se tejen intereses políticos. El problema es que hablamos de un Congreso malo. No, es que podemos tener los dos escenarios. Una Corte Suprema buena o mala, o un Congreso bueno o malo. Sí, sin duda. Aspiremos a tener una Corte Suprema buena y un Congreso bueno. Doctores, para eso estamos. Hay una posición que también sostiene lo siguiente, de que la inmunidad parlamentaria sea levantada por el Tribunal Constitucional. Yo quisiera saber su opinión respecto a eso, doctor Julio Arvizu. Bueno, para eso habría que hacer una modificación constitucional también,
cada modificación de la Constitución que planteemos tiene que ser inmediata, porque tenemos apenas 3 legislaturas, me parece, y se requiere 2 para modificar la Constitución. No me parece descabellado, creo que el Parlamento precisamente, y ojalá, como discutimos ahora con Beatriz, y se discute esto de la institución de la inmunidad, sea una materia que el Congreso vaya a debatir pronto para, digamos, ofrecer soluciones, pero me parece que eso es una idea que podría entrar, digamos, en ese debate, ¿no? Yo discrepo de las motivaciones por las cuales se ha inventado el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque es un arma que está buscando castrar el poder que tiene el Poder Legislativo. Eso para mí me queda clarísimo. Acá hay un interés de control de todos los poderes del Estado y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si vamos a un escenario de debatir sobre este tema, que se haga un debate técnico. Esto es un asunto jurídico, pero que importa también a una decisión política de mejor administrar el Estado peruano y, por supuesto, garantizar la independencia de los poderes del Estado. Aunque sea el Tribunal Constitucional quien eventualmente puede levantar la inmunidad parlamentaria de los congresistas. Es que no debería ser ningún ente externo. ¿Por qué? Porque si bien lo solicita el Poder Judicial, si esto está adecuadamente reglamentado, en el caso de delitos comunes debiera estar el Congreso obligado a levantar el foro parlamentario. En el caso de los delitos de función, que se someta al debate del Pleno para ver, porque, por ejemplo, solamente poniendo el caso del señor Pedro Chávarri, exfiscal de la Nación, que toda la prensa dice que es un delincuente, jefe de la banda de los cuellos blancos, que no existe. Ese señor no ha cometido ningún delito. No es mi amigo, lo conozco desde que era auxiliar de la Corte Suprema. O sea, hace como 40 años que lo conozco. ¿Y sabe qué cosa? No se le conoce a este señor como un señor corrupto, como un funcionario corrupto, ni como un fiscal corrupto. Todo lo contrario. Un fiscal de carrera, y que su grave pecado fue decir que el presidente de la República tenía 43 denuncias de Moquegua, y ahí le bajaron el dedo y empezó toda la persecución. Entonces no es posible que se diga que el Congreso corrupto lo protegió, porque eso no es verdad. Lo que hizo esa comisión que revisó el tema de la solicitud de levantamiento de inmunidad del señor Chávarri, y que lo denuncie por N delitos, y al final, presionados, lo denunciaron por un delito que ya se archivó porque era totalmente inventado. Entonces, es claro que hay persecución política contra las máximas autoridades cuando hay intereses de por medio. No me refiero solamente a este gobierno, se produce en todos los gobiernos. Entonces, no podemos generar, digamos, un ámbito de riesgo para los congresistas que puedan ser denunciados por cualquier cosa. Si no, mañana más tarde lo van a denunciar al doctor Arbizu, que llegue al Congreso, o me denuncian a mí por hacer lo correcto. O sea, por denunciar la corrupción podemos salir nosotros desaforados del Congreso. Eso no puede ser. ¿Lo han emplazado, doctor? ¿Alguna respuesta? A mí ya me denunciaron varias veces. Ya me denunciaron varias veces, me defendí y finalmente esclarecí lo que había que esclarecer en el Ministerio Público. Me denunciaron, por supuesto, enemigos políticos que tenían por objetivo sacarme del camino porque yo estaba denunciando sus fechorías. No necesité nunca la inmunidad, ni mucho menos. Pero además, el hecho de que Beatriz ponga de ejemplo al señor Chávarri como una figura expectante que hace uso de su prerrogativa, o debiera hacerla, para pasar por el Congreso antes de ser sometido a la justicia, me parece que es absolutamente emblemático de lo que pasa. Hoy, un sujeto a pie, o una señora caminando de a pie, si comete un delito de corrupción o es imputada de cometer un delito de corrupción, va de frente al Ministerio Público y va de frente a ser seguramente sometida a una prisión preventiva si es que no puede sustentar su arraigo, ¿no? Los altos funcionarios no. Altos funcionarios como Chávarri. Eso es, pero lo que tú estás diciendo, claro, tenga las garantías para que no vulneren es que eso tiene que ver, eso tiene que ver, Beatriz, exacto, eso tiene que ver, Beatriz, con otra cosa que decíamos al comienzo, ¿no es cierto? Hay un déficit, hay una distancia entre la justicia impartida hacia sujetos de a pie y hacia los poderosos, ¿no es cierto? Y cuando hablo de los poderosos no solamente hablo de funcionarios. Pues, doctor. No, ¿Por qué? Porque los altos dignatarios del Estado peruano, sí, en otros países es igualito, sí, tienen esa inmunidad por una preservación del ejercicio de la función pública. Te cuento que en Colombia, por ejemplo, se acaba de, bueno, ya no se acaba, hace unos años ya, ¿no es cierto? Ya no existe la inmunidad para parlamentarios, ¿no es cierto? Y no ha pasado nada. No ha pasado que el Parlamento colombiano se ha visto reducido severamente en sus facultades, no ha pasado que algún funcionario colombiano haya dicho nada. No, de hecho, está pasando, sí, ¿no es cierto?, que con mucha más frecuencia los parlamentarios colombianos tienen que
afrontar su responsabilidad penal ante la justicia. No, es que les inventan denuncias. Pues mira, justamente yo defiendo una serie de funcionarios públicos que son indebidamente denunciados. Por ejemplo, denuncian a gente de Contraloría porque los auditados quieren fastidiar pues, a los auditores. Entonces los denuncian por gusto. Son denuncias totalmente falsas. ¿Y tú crees que la gente tiene el tiempo, los recursos para estarse defendiendo? Entonces, es quitarle de su atención de lo que está haciendo al congresista metiéndole una serie de denuncias. De hecho, lo que quieren es que el congresista esté preocupado en defenderse en lugar de denunciar la corrupción, en lugar de fiscalizar la corrupción. Entonces, ¿cómo le vas a quitar la inmunidad? Lo que hay que hacer es regular como debe ser, o sea, legislar, reglamentar la aplicación de la inmunidad parlamentaria. Yo estoy de acuerdo con que ese debate es un debate urgente. Es un debate urgente del Parlamento que tiene que ser responsabilidad del Parlamento para saber, uno, si se elimina la inmunidad o se reforma. Pero tiene que haber ciertamente, digamos, intervención del Congreso para esos efectos. Lo que también es un debate urgente, doctores, es algo que nos están recordando en redes sociales acerca de el abuso de la prisión preventiva. Yo quisiera saber, y también nuestros seguidores quieren saber, ¿qué harían ustedes en caso de llegar al Congreso para reducir el uso excesivo, los requerimientos excesivos de prisiones preventivas? Ya hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a ello que señala pues, que en el Perú sí hay un abuso de esta medida coercitiva de carácter excepcional. Doctora Beatriz Mejía, ¿qué haría usted llegar al Congreso? ¿Qué proyecto de ley plantearía? ¿Cuál sería el enfoque de este proyecto de ley para buscar reducir la prisión preventiva? Habría que hacer una modificación de precisión y aclaración de los artículos referidos a la detención preventiva que solamente podría proceder en casos pues, de organizaciones criminales de alta peligrosidad, terrorismo, narcotráfico o esas organizaciones criminales donde matan a una serie de personas y son gente muy peligrosa que necesitas encarcelarla para que no siga cometiendo los mismos delitos. Entonces son casos muy excepcionales, pero en este momento yo tengo gente que no tiene antecedentes, nunca cometió un delito, están 36 meses en la cárcel de Chincha. ¿Por qué? Porque un empresario quiere quitarle sus terrenos, ya se los quitó de facto, ¿no es cierto? Ya ha hecho una bolsa a los jueces de Cañete, de la Corte de Cañete, con una fiscal también de Cañete y los ha metido a la cárcel. Hoy día creo su segundo año que pasan en la cárcel en la Navidad porque hay intereses creados en meterlos en la cárcel a sazón de estas disposiciones que están siendo aplicadas en modo contrario al espíritu de la ley. Ya la Corte Suprema ha hecho plenos jurisdiccionales estableciendo los requisitos para dictar esta medida y los jueces no les entran balas. ¿Por qué? Porque hay una serie de jueces y fiscales que han entrado con este Consejo Nacional de la Magistratura que te preguntaba cómo hacías Locopa, si a la chiclayana o a la trujillana. Entonces veo jueces que son realmente penosos, o sea, que no tienen la formación en derecho ni la formación moral para estar como jueces o como fiscales, y por eso están cayendo en estos abusos. Pero sí es posible, ¿no es cierto?, mediante el sistema legislativo, o sea, una enmienda legislativa, poder obligar a los jueces a que no se salgan de este parámetro y que asuman, pues, la gravísima responsabilidad penal que tienen por mandar a una persona inocente a la cárcel. Doctor Julio Arbizu, ¿cuál es su posición respecto a esto? A ver, no voy a decir absolutamente de acuerdo porque hay un pequeño matiz en el que discrepo. Pero efectivamente lo que dice Beatriz es correcto, es decir, hay, y lo que han dicho ustedes, y lo han dicho además en sus posts y en sus publicaciones, efectivamente hay una distorsión de la prisión preventiva, que es una institución excepcional, ¿no es cierto?, y que viene, digamos, convirtiéndose en regla en algunos casos. Sin embargo, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Nuestros jueces no han entendido ese carácter excepcional de la medida de la prisión preventiva, no han entendido que fundamentalmente hay que analizar el peligro procesal, no solamente los elementos de convicción, sino fundamentalmente el peligro procesal que puede estar expresado en peligro de fuga o en riesgo de perturbación de la actividad probatoria o investigativa, ¿no? Y se han básicamente solazado con el aplauso público para imponer este tipo de medidas. Insisto, esto no es de ahora. Ahora hay menos problemas de los que había antes incluso. Antes teníamos mucho más problemas. Beatriz hablaba, claro, de personas con escasos recursos que son sometidos a esa prisión preventiva y que no pueden responder frente a eso. Sin embargo, hoy la gran grita en relación a nuevamente traer
el problema de la prisión preventiva como un problema real de la administración de justicia es a raíz de los cuellos blancos. Y hablo no solamente de los cuellos blancos del Callao, hablo de los verdaderos sujetos, agentes delictivos de cuello blanco y corbata, ¿no? O sea, cuando pasa con ellos, cuando ellos son los sometidos a prisiones preventivas, porque además tienen arraigo, perdón, no tienen arraigo, pueden viajar muy fácilmente, porque tienen casas en el extranjero, porque tienen familias en el extranjero, ahí sí nos rajamos las vestiduras y decimos, hay que investigar, hay que volver a revisar la institución de la prisión preventiva. Yo vengo de Honduras, el año pasado regresé de Honduras, estuve 2 años ahí, y en Honduras, por ejemplo, la prisión preventiva, por ley, se ha convertido en una regla. La excepción es la comparecencia, ¿no? Eso que me parece durísimo, ha sido obviamente severamente criticado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estamos muy lejos de parecernos a Honduras, muy lejos, ¿no? Y si bien efectivamente hay una distorsión, como insisto, lo dije desde el comienzo, hay una distorsión de la institución de la prisión preventiva, estamos muy lejos a ser como éramos antes, ¿no? Hay una posición, doctor, académica también que sostiene que el problema no podríamos hallarle la solución al problema al modificar la norma, sino más bien es un problema cultural propio de los jueces que no entienden el concepto pleno de la libertad. Yo quisiera, por un momento, doctor Julio Arbizu, conocer la opinión de ustedes respecto a esta posición que se viene sosteniendo desde hace un tiempo en la comunidad jurídica, y sobre todo si es que plantearían algún proyecto de ley en función a esto, porque se han planteado proyectos de ley en función a reducir los plazos de la prisión preventiva, un proyecto de ley bastante conocido, propuesto por la excongresista Luciana León, pero no se ha planteado un proyecto de ley que busque abarcar el fondo del asunto, que creo yo que es el tema cultural de los propios jueces, la formación cultural de los jueces que no entienden realmente lo que significa la palabra libertad. ¿Cómo abordarían esto eventualmente ustedes de llegar a ser parlamentarios, doctora Beatriz Vejía? Mira, a ver, yo he trabajado 15 años capacitación de jueces y fiscales en la Corte Suprema como directora general del Centro de Investigación de la Corte Suprema, antes como directora de capacitación del Poder Judicial. Y créanme que nosotros estábamos a la saga viendo en qué había deficiencias en el sistema de justicia para poder emprender programas de capacitación, de entrenamiento, de especialización de los jueces y también de los fiscales. Ya luego después se independizó la Fiscalía del Poder Judicial y empezaron a desarrollar sus propios cursos. El tema es que ahorita yo digo, ¿qué está haciendo la Academia de la Magistratura? Porque debería haber un entrenamiento de los jueces. Ya partimos del principio que hay una gran cantidad de jueces que han entrado con esta generación que metió el Consejo Nacional de la Magistratura, que no tienen una buena formación académica de la universidad donde vienen, no están preparados para ser jueces, porque ser juez significa ser un sacerdote de la justicia. Yo veo juezas con una minifalda al borde, disculpen, de la ropa interior, y no, otras vestidas de manera sinuosa. Y yo con esto no quiero juzgar la ropa, sino que revela que no entienden su función. O sea, la seriedad, la rectitud, la corrección de lo que debe ser un juez, tanto el varón como la mujer, no se refleja en una serie de elementos, desde cómo caminas, cómo saludas, cómo tratas a los litigantes, a los abogados, importantísimo, cómo defiendes el sentido constitucional. Hace 3 días una juez anticorrupción todavía no me dejó asesorar, o sea, no asesorar, sino estar presente en la declaración de un testigo. Toda persona que es citada por cualquier autoridad, policial, fiscal o administrativa, judicial, tiene derecho a concurrir con su abogado. Pues no me dejó participar, dijo que no, que iba a declarar independientemente que yo no le podía hablar, yo no pienso hablarle. Yo lo que pienso es estar presente simplemente para cautelar sus derechos. No me dejó intervenir y esa era la jueza que salió a la hora que terminó. Yo me quedé espantada y todo el mundo movió la cabeza porque salió caminando toda sinuosa con una ropa pegada al cuerpo que parecía cualquier otra cosa menos una juez. Y entonces la explicación, y yo digo, ¿cómo llegaron a ser jueces estas personas que no tienen ni idea de lo que es el derecho de defensa? Por ejemplo, entonces que pensar en este tema de la detención preventiva, obviamente esos jueces pues no tienen la más mínima idea. Yo creo que muchos de ellos se consiguieron de alguna manera irregular su título de abogados, porque si fuesen abogados de verdad, no mandarían a la gente a la cárcel de buenas a primeras. Entonces, habría que hacer una evaluación. En eso sí yo reconozco, en la motivación por lo menos declarada del gobierno en promover una reforma judicial, de que va a haber una evaluación, ojalá que sea una evaluación justa, no una evaluación para votar a los jueces y fiscales que no se acomoden a la ideología de género, sino que sea una evaluación para sacar a aquellas personas que no están en la condición de ser jueces y fiscales.
Pero el tema concreto respecto a esto de la detención preventiva es que falta una formación. Ahora, tú puedes entrenar a un juez que tenga una base formativa académica de una universidad que le enseñó derecho. Pero si hay gente que se sacó de un CNCAPE, ¿no es cierto?, que se convirtió en universidad, que se sacó un título de abogado, entonces ahí ya tienes muchos más problemas de falencia. Te digo, con el trabajo que tengo en este tema. Entonces sí se requiere una evaluación previa y luego entrar a una etapa de entrenamiento académico y de formación de los jueces y fiscales para que puedan reaccionar conforme a lo que demanda la Constitución y la ley en proteger los derechos ciudadanos. Doctor Julio Arbizu, si usted está de acuerdo con la idea y que implícitamente he sostenido en la pregunta que les estoy formulando acerca de cómo abordaría usted la formación cultural del magistrado para que éste pueda entender el real concepto de la palabra libertad, ¿cómo lo abordaría usted en un proyecto de ley? A ver, creo principalmente que se ha perdido un poco la perspectiva dentro del ámbito jurídico respecto de qué es el juez, ¿no? ¿Qué es el juez? ¿Qué representa el juez? Hace muchísimos años, desde Montesquieu, que el juez no es la boca de la ley, es decir, el juez no repite lo que dice la norma, el juez evalúa y el juez determina en base a una serie de circunstancias y también de juicios previos del propio juzgador, ¿no es cierto?, una decisión en cada caso concreto y hace pesajes y hace contemporizaciones. Ese es un juez, ¿no es cierto? Ese juez tiene que evaluar efectivamente cuándo es conveniente y cuándo es realmente importante someter a un sujeto a una prisión preventiva. Lo que dice Beatriz me sorprende un poquitín, porque yo no he visto, por ejemplo, al señor Inostroza Pariachi, ni al señor Walter Ríos, ni al señor Villestein vestidos de lentejuelas o con ropa ceñida. Sin embargo, creo que han dado muestras de ser todo menos jueces probos, jueces que luchen contra la corrupción, jueces diligentes con su labor, y creo que por el contrario han sido siempre, dos de ellos por lo menos con absoluta certeza, el otro, digamos, me dirá, lo queré yo, señor Arbizu, queréyeme, señor Villestein. Jueces que han básicamente deshonrado a la labor del juez, ¿no? Deshonrado a la labor del juez y que no visten ropa ceñida, ni faldas, ni a lo loco. Creo que esto tiene que ver básicamente, sí, con una formación perversa que supone que llegar a la función pública y especialmente a la judicatura le otorga a ciertas personas cierto revestimiento de deidades, ¿no? Y de, además, sujetos donde, más bien, una visión patrimonialista del ejercicio de la función pública. Y esto, lamentablemente, viene ocurriendo hace mucho tiempo. Otra cosa que me parece importante es sostener, yo creo que no es necesario modificar en este momento el Código Penal en relación a la prisión preventiva. O sea, perdón, el Código de Procedimientos Penales en relación a la prisión preventiva. Yo creo que está clarísimo. O sea, aquí este es un problema básicamente de interpretación. Por eso decía, los jueces no son la boca de la ley. Los jueces tienen, por supuesto, la norma, ¿no? Pero tienen que hacer interpretaciones correctas y para eso los acuerdos plenarios sobre prisión preventiva son una guía normativa para que los jueces puedan sustentar sus resoluciones, ¿no? Bien, vamos a pedirle en este bloque, tenemos que pasar a otro tema, doctor. Usted... Yo quisiera simplemente apuntar muy brevemente. No puedo dejar pues en el aire, ¿no? Muy brevemente, doctor. No se puede poner al doctor Javier Villestein, que es conocido como que fue un magistrado honesto, al mismo nivel de Walter Ríos, y también al doctor Inostroza, César Inostroza, que toda la especulación que ha hecho la prensa sobre sus supuestos delitos no están pues a la par de Walter Ríos. O sea, Walter Ríos es una persona, como muchos que hay en el sistema de justicia, que está muy lejos de ser un juez. La teoría del Ministerio Público es que Walter Ríos obedecía a Inostroza Pariachi. No, esa es la teoría del complot para hacer una banda de cuellos blancos que no existe y poder penalizar Beatriz, ¿no existe, al señor en serio? Chávarri. Ya. Por supuesto que no hay. La corrupción de Walter Ríos está presente en todo el sistema de justicia, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Acuérdate cómo salieron los todas partes. Acuérdate cómo salieron los audios. A ver, doctores, antes de pasar a este tema, ustedes me han hecho recordar una pregunta que también quería formulársela. ¿Se debería penalizar a jueces y fiscales que requieran o dicten eventualmente una prisión preventiva indebidamente motivada? Y creo que esto va acorde a lo que están conversando en ese momento, pero quiero conversar primero con el doctor Julio Arbizu, que me dé su opinión respecto a esta pregunta que le he formulado. Bueno, sin duda. ¿Se debería penalizar a jueces pero y sin duda, fiscales? lo que pasa es que eso ya existe. O sea, lo sabemos todos, ¿no es cierto? El delito de prevaricato precisamente tipifica la conducta de aquel juez o administrador de justicia que va en contra del que resuelve en contra de la ley. Ese es el supuesto.
dejemos también de ir hacia el derecho, en reversa a las teorías modernas del derecho penal, a hacerlo punible todo. Yo creo que eso ya existe, efectivamente, como en el caso de la prisión preventiva, otro juez tendrá que tomar una decisión respecto de esa conducta y si esa conducta enmarca dentro de los elementos del tipo penal de ese delito. ¿Cuál es su posición? Claro, lo que pasa es que el tipo de prevaricato es emitir una resolución en contra del texto claro y expreso de la ley. En el caso de dictar una detención preventiva, el juez puede decir es mi criterio, por las condiciones, hacer toda una estipulación pintoresca. En cambio, si se establece una ley que asume responsabilidad por una detención arbitraria sobre pretexto de una detención preventiva, que tenga una responsabilidad penal, esa es la propuesta que he hecho hace unos minutos y que parece que no se entendió muy bien. Bien, vamos a pasar a otro tema. Esta pregunta que nos están pidiendo que les formulemos a los candidatos que hoy nos acompañan en LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Nuestros seguidores quieren saber cuál es la posición que cada uno sostiene respecto al tema de la despenalización del aborto. Bien, vamos a comenzar con la doctora Beatriz Mejía. Doctora, ¿cuál es su posición acerca de este tema tan controvertido? No se puede despenalizar, o sea, que deje de ser delito un crimen. El aborto es asesinar un niño que está en el vientre de su madre. Esto es un crimen aquí y en cualquier país de la tierra que tenga sentido de lo que es la vida. Entonces, nuestra Constitución, en su artículo 1, reconoce el derecho a la vida desde la concepción. ¿Quién tiene derecho para quitarle la vida a un ser humano? O sea, empezaríamos a legislar entonces con toda la agenda de la muerte, legalizar el aborto, legalizar la eutanasia, la eugenesia, el suicidio asistido. Es toda una corriente en el mundo que pretende destruir o asesinar 2/3 de la población mundial. Entonces, eso, que es un hecho conocido, tiene un origen en el informe Kissinger, hay todo un enfoque malthusiano respecto a que hay demasiada gente en el planeta y por esa razón hay que legalizar el aborto. Definitivamente yo discrepo por completo de esto, no solamente por un tema de orden, de valor y de moral, por un tema de constitucionalidad de la legislación nacional. Doctor Julio Arbizu, ¿se debería despenalizar el aborto? A ver, partamos de una premisa básica, ¿no? El 19% de las mujeres en el país se han sometido a un aborto. Abortos generalmente en situaciones precarias de salubridad, en situaciones absolutamente negativas para su salud, para el ejercicio de una intervención voluntaria. Y estas mujeres lo han hecho en el marco de la prohibición, ¿no?, existente hoy por la ley. Yo creo que solo el hecho de saber que esta es digamos, una cifra alarmante, ¿no?, y que además promueve una serie de muertes sobrevinientes de las mujeres, ¿no es cierto?, sometidas a este tipo de prácticas, nos debería poner a pensar si acaso la prohibición no ha rendido ninguna de las expectativas que suponía el legislador en ese momento. Eso en principio. En segundo lugar, definitivamente creo que, por ejemplo, si hablamos de las causales que están establecidas para despenalizar el aborto, ninguna, ¿no?, podría, y además Beatriz es abogada, sabe perfectamente lo que es la ponderación de derechos. Si hablamos de resguardar, por ejemplo, la salud de la madre, hablamos de aborto, de una posibilidad de un aborto terapéutico, pero no solamente un aborto terapéutico, sino también el aborto por violación. Recordemos que el Código Penal estableció la excepción del aborto terapéutico como figura punible cuando se ponga en grave riesgo la salud de la madre. Pues bien, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha habido casos que estoy seguro Beatriz conoce, la concepción o el embarazo eugenésico, el embarazo que va a terminar en una muerte necesariamente, inexorablemente, somete a la madre a un nivel de tortura impresionante. Lo he visto yo en algunos casos específicos donde se ha prohibido el aborto en los casos en los que el feto era inviable. Esto es aberrante desde todo punto de vista. Esto genera necesariamente una afectación en la madre gestante y en la posterior persona, porque la mujer es una persona que va a seguir siéndolo después del embarazo y después del aborto. Esto por un lado, en el caso del aborto terapéutico, que lamentablemente, si bien se ha reglamentado, no es aplicado en los hospitales públicos como debiera. Y por otro lado, el aborto por violación. No es posible
¿no? Obligar a una mujer sometida a un crimen tan feroz como el de la violación sexual a tener, ¿no?, además un embarazo no deseado, ¿no?, y terminar con ese embarazo cuando en verdad también en esos casos se está poniendo en grave riesgo la salud mental de la madre y es una tortura mental someter a las madres, a las mujeres a esa situación. Su minuto de réplica, doctora Beatriz Mejía. ¿Pregunta o comentario? Toda esa argumentación la hemos escuchado en todos los países donde se ha falseado datos para poder legalizar el aborto. Detrás hay intereses de toda una industria del aborto millonaria, multimillonaria. Está Planet Parenthood en los Estados Unidos que financia ONGs acá en Perú para promover el aborto libre, y que está detrás de estas organizaciones que están en este momento haciendo bailes desnudas en la calle y que quieren quemar las iglesias. O sea, es la perversión del entendimiento social en la búsqueda de la legalización de lo que es contra la naturaleza humana, del sentido de bien de las cosas en la naturaleza humana. Entonces no se puede legalizar la muerte, o sea, el derecho a asesinar a un ser humano. Una cosa muy distinta es lo que me menciona Julia Arbizu respecto a los casos límite, ¿no? Esos casos liminares que dan cuando estás en un hospital. ¿Y por qué se permitió el aborto terapéutico? Solamente para que no manden a la cárcel a los médicos que cuando estaban con una señora que se estaba muriendo embarazada y ha tenido que tomar una decisión, pero así totalmente excepcional, de salvarle la vida a la madre. Por eso es que se despenalizó eso. Pero esos son casos donde ya prácticamente no hay solución, porque los médicos hasta el último instante buscan salvar las dos vidas, y creo que la propuesta legislativa debe estar en ese sentido. Ya está contemplado en el Código Penal los casos liminares. Entonces no tratemos de extender como norma general lo que responde a la solución de casos liminares que ya tienen una respuesta legal en el Código Penal. Doctor Julio, su minuto de dúplica para pasar al siguiente tema. ¿Pregunta o comentario? No, bueno, básicamente creo que Beatriz parte de una premisa equivocada, ¿no? Primero, nadie quiere el aborto. Yo creo que ninguna mujer aspira a abortar como parte de su experiencia de vida, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Yo creo que hay además un falso entendimiento extendido entre quienes se oponen a que la mujer pueda ser efectivamente dueña de su propio cuerpo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hablaba Beatriz de estas ONGs que aparentemente inyectan dinero. Yo no conozco muchas ONGs y ninguna, Beatriz, te lo digo en serio, ¿no?, ha armado una campaña de aborto, una campaña en favor del aborto. Esto no es así. No requieren probanza, doctora Arbizu. A ver, doctora Mejía, lo que pasa es que es fácil confundirse frente a la promoción de la despenalización del aborto que la promoción del aborto, ¿no es cierto? Son dos cosas absolutamente distintas. No. A ver. Que promueven el aborto están propendiendo a que se despenalice el aborto. Yo te cuento una cosa para que más o menos aclaremos estos conceptos. Una vez hace un tiempo alguien me denunció a mí por apología al aborto. Tú sabes perfectamente que eso es inviable, que quien lo hizo simplemente pensando en generar una autocensura, ¿no? Pero lo hizo. Lo hacen generalmente por esa razón. Estamos hablando básicamente, en ese caso yo presentaba un libro en el que daba cuenta de cómo se usan algunas pastillas anticonceptivas, más bien, de algunas pastillas para interrumpir embarazos. ¿Cómo se usan? Ojo, Isabel, no es como pretendemos hacer que las mujeres usen, no, cómo se usan ya, hoy. Por eso te hablaba de que hay... ¿El libro? No me acuerdo, he pasado como 5 años. Pero bueno, el asunto es que el libro daba cuenta de las mujeres usando esta píldora para interrumpir sus embarazos. Situación además que no es exclusiva del Perú, sino que ya había tocado la OMS, que había sacado manuales para el adecuado uso de esa pastilla, ¿no es cierto? Entonces hablamos... Y dice la OMS, que es un mejoralito, no hace daño. Dice. No, a ver. En su página web tú entras y encuentras que estas pastillas son inocuas, no tienen efectos secundarios. ¿Conoces entonces lo cual es falso. ¿Conoces la pastilla entonces? No, lo conozco muy bien porque hasta he escrito unos artículos sobre este tema, porque me metí a investigar el tema, porque me pareció bien sospechoso que las señoras estas de Frente Amplio, que eran congresistas, le estaban
estaban haciendo gran campaña la píldora del día siguiente. Entonces me metí a investigar la píldora del siguiente en la página de la OMS. No te estoy hablando de la píldora del día siguiente ni siquiera. Que a mí me parece la píldora del día siguiente que debería ser obviamente repartida o sea, vendida tal cual en las farmacias, en todas las farmacias del país, y lamentablemente no lo es. Estamos hablando, ya, mira, y ese es el uso, si quieres, legal, ¿no es cierto?, permitido aquí y en otros países del mundo. Hacen un terrible daño a las mujeres que se lo toman. Hay otras pastillas, ¿no es cierto?, que las mujeres toman sin conocimiento quizá del procedimiento que tienen que hacer para interrumpir su embarazo, ¿no es cierto?, y provocan con eso una serie de lesiones a su organismo. Lo que hacen algunas instituciones, y me parece loable, es decir, bueno, ya que lo hacen, esta es la manera en que debe hacerse. Y otra cosa que me parece además sumamente importante, ¿no es cierto? Estas instituciones se han dedicado toda la vida, básicamente, a preservar los derechos de las mujeres. Las mujeres hace mucho tiempo que dejaron de ser en el imaginario colectivo un saco de procreación. Y hace 60 años apenas, lamentablemente en el país, fue el penúltimo país en aprobar el voto universal de las mujeres también, y el derecho a voto y el derecho a ser elegidas. Hace 64 años tú no hubieras podido estar sentada aquí. No, me refiero básicamente a la evolución del pensamiento crítico, ¿no? O sea, hay situaciones que nos llevan, ¿no?, a retrasos innecesarios. De aquí a unos 50 años estoy seguro, Isabel, Beatriz, que volveremos nosotros ya no, pero nuestros hijos, nuestros nietos volverán a discutir esto y dirán, era impresionante cómo hace 50 años se discutían todavía estas cosas. Bueno, como discutimos ahora el voto de las mujeres hace 60 años. Yo he educado a mis hijos para que defiendan el sentido de bien de las cosas. Y mira, en este tema de la píldora del día siguiente, yo he hecho la investigación porque no me cuadró el tema. Tú entras a la página web de la OMS y dice que es inocua, que no tiene efectos secundarios. Entonces tomé nota de los componentes de las píldoras del día siguiente, los componentes químicos, y entré a la página de Vademecum. Y encontré el informe de los laboratorios que producen los componentes de la píldora del día siguiente. Y ellos sí reportan trabajos de investigación de laboratorio. La OMS dice que ha efectuado 7 estudios de investigación y no cita la fuente, no cita la institución, el médico responsable. Eso me pareció bien sospechoso. Por eso es que entré al fabricante. ¿Y los fabricantes qué cosa dicen? Que estos componentes producen cáncer a las mamas, cáncer al útero, cáncer a los ovarios en las ratitas que les han dado la píldora del día siguiente. Eso es lo que está provocando en las mujeres y no podemos ocultar esa realidad. ¿Por qué le dices a las mujeres que es bueno y que vaya y lo tome y que lo compre en la farmacia? Eso es una grave responsabilidad de Estado. Mira, Beatriz, estar haciendo una contra en contra de la salud pública. Si efectivamente tú has encontrado eso y es tan severo como tú dices y tan rigurosa tu investigación, deberías publicarla. Está publicado en un artículo te agradecería, detrás de la OMS. Te agradecería muchísimo que me mandes un correíto, tu fuente, para poder... están citadas las fuentes ahí. Porque ciertamente yo también he leído, ¿no es cierto?, sobre el tema, y por supuesto yo estoy absolutamente convencido de la inocuidad de la píldora del día siguiente. Diario 1, pero estamos hablando de otra cosa. Pero yo te estaba hablando de otra cosa, te estaba hablando de interrupción del embarazo. No de prevención, no de interrupción del embarazo después de 1 o 2 semanas. ¿No? Y esto ocurre, por eso, esto ocurre, por supuesto, y ocurre, te digo, el 19%. Es asesinato de un niño. Eso, bueno, eso es una diferencia que podemos tener, por ejemplo, sí, desde el derecho penal. De acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, tú eres abogada, asesinato de un niño. Tú eres abogada igual que yo, y entonces me tendrías que responder por qué es que si los bienes jurídicos son equivalentes, el homicidio está penado entre 6 y 20 años y el aborto tiene apenas una pena de 2 años. ¿Por qué? Si los bienes jurídicos son equivalentes. Porque es un error legal, es un error de legislador. O sea, ¿a ti te parece entonces que habría que reformar el tipo penal de aborto para aumentar la pena a 20 años? Habría que mejorar todas las políticas públicas de información, educación, capacitación de las mujeres y de hombres. Sin duda. ¿No es cierto? Eso es lo que... Desde quinto de primaria
hasta quinto de Sin secundaria, para que sepan realmente qué cosa implica una relación sexual y no se metan tan alegremente a tener relaciones sexuales exacto, pero sin asumir la responsabilidad que ello conlleva. Has dado en el clavo, Beatriz, porque justamente la inclusión del enfoque de género en el currículo educativo... Nada tiene que ver con eso. No, sí, por supuesto. No. Tú acabas de decir, ¿no es cierto?, que, digamos, que se vea la actividad sexual como una... sexual exacto. Responsable, que respete la integridad y dignidad de los niños y adolescentes. Tú me citas fuentes, yo déjame citarte una, ¿no es cierto? Hay un estudio de UNFPA que da cuenta de que en los lugares donde se ha insertado en la currícula educativa de los colegios públicos el enfoque de género, lo que se ha provocado es un retraso del inicio de la actividad sexual. Esto que tú dices, en lo que coincidimos absolutamente. Es contradictorio con la estadística del propio Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Pero te estoy citando... Tenemos educación sexual integral desde el año 2009 en secundaria, y en lugar de haber bajado el embarazo adolescente en los últimos años, ha aumentado en el Perú. Entonces no está funcionando debe ser el famoso por ejemplo, proyecto de la educación sexual integral, que es totalmente perversa. Mira, Beatriz, tú sabes perfectamente que no está funcionando, entre otras cosas no está funcionando por una serie de oposiciones que retrasaron su aplicación. No, en primer lugar. No, porque los están introduciendo a los niños en el tema sexual desde la primaria. Yo creo que, a ver, en el tema sexual desde la primaria. Mira, yo creo que básicamente la educación sexual, como decías tú al inicio, es fundamental, ¿no? Ahora, hacerlo con enfoque de género no solamente permite reducir el nivel de victimización, sino también apostar por una educación mucho más inclusiva, mucho menos discriminadora, mucho más abierta. Yo creo que eso sí está ocurriendo en algunos países donde ya existen años de aplicación del enfoque de género en la educación. No sé de dónde sacas tus estadísticas, pero yo sé que el problema en los países donde tienen más tiempo aplicando esto, como México o como Chile, tienen el grave problema de niñas con cáncer a los 15, 16 años. ¿Por qué razón? Porque han empezado a tomar píldoras anticonceptivas o píldoras del día siguiente desde los 11 o 12 años. Entonces a los 15 o 16 tienen cáncer porque son niñas que están en formación. Si tú a una mujer adulta durante varios años le suministras hormonas, por eso que tienen cáncer. Muchas mujeres jóvenes tienen cáncer. Imagínate una niña, ¿no? Con el tema de la educación sexual integral y el enfoque de género, lo que están haciendo es introducir a los niños en una relación sexual más temprana, que es totalmente innecesaria. Lo que estás haciendo, Beatriz, y perjudicial para los niños. Un poco para hacer el parangón, tú sabes lo que es el pánico financiero, ¿no es cierto? Estás introduciendo el pánico sexual. Esta es la realidad, esta es la realidad. ¿Qué realidad de dónde? O sea, es a mí me encantaría... Son los datos del propio Ministerio de Salud. Yo escucho muchísimas veces tu letanía sobre estos temas, pero nunca te escucho citar fuentes. Bueno, me parece un poco... los mismos datos del Ministerio de Salud, de la cantidad de niñas que han crecido. Claro, cuando el Ministerio de Salud arroja sus resultados de que el crecimiento de las niñas adolescentes embarazadas, no se da cuenta que en el Perú se está aplicando su famosa ideología de género desde el año 2009. Lo que pasa, Isabel, entonces, el modelo ha fracasado. El modelo ha fracasado. No solamente el proyecto fracasado, sino que está demostrando que es contraproducente, que está dañando a los niños. ¿Sabes qué es lo que se está demostrando hoy? Que posturas como la tuya, que lamentablemente también es postura de funcionarios y funcionarias en el Estado, que buscan que el Estado sea iluminado por un dogma al que no se debe el Estado. Pero el dogmatizador es tú, Julio. ¿Sabes por qué? Mira cómo hablas. Todos y todas. Eso no es castellano, Julio. Eso no es castellano. O sea, no, eso es inclusión. No, eso no es inclusión, todos y por todas favor. Existe, no, Beatriz. No. Todas y todos existe. Mira, si quieres, entra a la página del diccionario. A mí me produce una irritación, lingüística. Lo entiendo. No se puede hablar así. Lo entiendo. La inclusión a veces genera en algunas personas una irritación, pero... No, es que eso no es inclusión. Eso es un espejismo de inclusión. Inclusión real es respetar a todos los demás que piensan distinto a mí. Sin duda, yo respeto. Entonces, a ver. Pero la gente que está detrás de esta agenda, imponiendo esto en las naciones, es totalmente intolerante. Entonces no respeta que nosotros queremos defender la integridad de los niños. Hablábamos desde el inicio de eso, yo te he dado la razón en determinada situación respecto de dónde vienen estas prédicas económicas. Hablamos incluso de cómo Fujimori obedeció ciertos dictados para... Claro, pero yo quiero el enfoque maltusiano del que hablabas hace un rato sí se aplicó en el caso de las esterilizaciones forzadas, pero eso no lo
puedes trasladar a no, no hay nada más maltusiano que esto. No lo puedes trasladar. El legalizar el aborto no hay nada más maltusiano que eso. ¿Sabes ¿Por qué? Eso es genocidio, Julio. Es genocidio. ¿Sabes qué está pasando hoy día? Que las mujeres más pobres, ya abortan, Beatriz. Ya abortan. O sea, es una realidad. Entonces hay que desarrollar una política pública para que no estén en esa situación. Para que esa situación, y no solamente la más pobre, para que esa situación sea normalizada. Lo que te digo es, a ver, si tú me estás hablamos de enfoques maltusianos, ¿no es cierto? El de las esterilizaciones forzadas lo era claramente porque además se aplicaba precisamente respecto de las mujeres más pobres, quechohablantes, en las últimas regiones, en las regiones más alejadas del país, allí se iban a hacer caravanas de la muerte los médicos del Ministerio de Salud. ¿Por qué las mujeres más pobres abortan? Porque tienen un esposo que gana 900 soles y ellas no tienen ni siquiera para darles de comer a los hijos que ya tienen. Entonces se ven obligadas a abortar, porque dice, otro hijo más, ¿qué cosa va a comer? Entonces esa situación tenemos que resolver, Julio, y dejar de especular. ¿Te das cuenta que estás indirectamente entonces apoyando una medida como la esterilización forzada? No, definitivamente que no. Yo creo que estoy en contra de la esterilización de las mujeres. Excelente. Los seres humanos no somos cobayos. Entonces no podemos jugar a esterilizarnos. Excelente. Entonces hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco programas pero parte de de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural y funciona, incluso las que tienen ciclo irregular, funciona. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Ahora tú me dices, no, y las violadas, no son tantas las violadas, por favor. Y más bien, nadie habla de medidas drásticas, sanciones drásticas para los violadores. Los violadores quedan impunes. O sea, en este momento ser violador es pobrecito, es violador, pero al pobre niño que viene por la culpa hay que matarlo. A ver. ¿Por qué no matan a los violadores? No me has respondido dos cosas fundamentales en relación a esto que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Porque tú equiparas los bienes jurídicos protegidos de el feto y de la mujer de edad ya en edad de poder embarazarse, ¿no es cierto? Tú estás equiparando dos bienes jurídicos y no me has dicho por qué entonces en un caso se penaliza. Estoy haciendo una comparación por el absurdo. En un caso se penaliza. No, es una comparación, es una metodología de razonamiento jurídico yo te estoy por el absurdo para que te des cuenta lo desacertada de tu propuesta de legalizar el aborto. No, yo te estoy pidiendo que me digas por qué razón, si es que tú equiparas los bienes jurídicos, en un caso la pena es 20 años y en otro la pena es menos de 2 años. Yo no he hecho esa ley. Esa ley. Listo. Pero ya, esa es tu respuesta. Pero lo otro es básicamente lo siguiente, o sea, creo que estamos confundiendo otra vez, ¿no es cierto?, el hecho de promover espacios sanos en donde se pueda practicar algo que ya se practica y que no va a dejar de practicarse, ¿no?, con promover la muerte, como dices tú, de un niño indefenso. El feto ni es un niño indefenso, ni se provoca, ni se promociona a través de la despenalización. Es una persona humana con todos los derechos a partir de la despenalización que le conoce el artículo 1 de la Constitución. Eso no me lo vas a negar. ¿Qué cosa? Es un ser humano, es una persona humana. Tan es así que el artículo 1 de la Constitución dice toda persona tiene derecho a, a la vida. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. Seguro. Quiere decir que el concebido de 0,1 segundo de concebido tiene los derechos que la Constitución le reconoce. ¿Por qué lo vas a matar? ¿Y qué pasa, Beatriz, cuando hay dos derechos? Tú que eres profesora de Derecho Constitucional o has sido, de hecho, has sido mi profesora, Beatriz. Cuando hay dos derechos... Parece que no aprendiste mucho. Cuando hay dos derechos... No, aprendí un poco más de otras personas, pero cuando hay dos derechos en oposición... De esto en particular. De esto, precisamente, de otras personas. Obviamente, Beatriz. No, pero esos maestros... En este caso tenía que recurrir a otras personas, sin duda. Pero bueno, me refiero a lo siguiente. Cuando hay dos derechos en conflicto, ¿qué hace el juez? ¿Qué tiene que hacer el decisor respecto de esos dos derechos? Tiene que resolver en sentido de justicia, otorgándole el derecho a ambos en la medida que los tengan. De repente el que está en este lado no lo tiene y en el que está en este lado sí. De repente ambos tienen derechos que proteger. Hay que proteger los derechos de ambos. Tú me acabas de decir algo que me parece súper interesante, ¿no es cierto? El concebido al segundo... El feto anencefálico que nace, que es inviable, pero que nace y que puede tener una vida de 7 horas, ¿no es cierto? O sea, el nacimiento del feto anencefálico, suponiendo que la madre ha gestado durante todo ese periodo, sabiendo que el feto iba a nacer muerto o iba a nacer para morir inmediatamente, ¿es correcto? O sea, para ti, en ese caso, ¿tampoco habría sido posible la figura del aborto?
Yo pienso que esos casos extremos son sujetos a la evaluación médica. Tú sabes perfectamente, Eso Beatriz, que de los casos extremos legislamos. Y por otro lado te hablaba... No, que no puedes hacer una ley general para casos específicos, solamente por casos específicos. Por supuesto que no, por supuesto que no, la norma es general. Pero, a ver, pongámonos en esa situación para abarcar los casos en los que hay una afectación grave de la salud de la madre. A eso iba, básicamente. En ese caso, tú tienes que ponderar derechos. Tienes que ponderar derechos y saber que en ese caso, ¿no es cierto?, la madre está siendo sometida a una tortura cruenta que no va a poder superar el resto de su vida. Eso es lo que pasa, Beatriz. Y eso es lo que pasa hoy con la cantidad de mujeres que tienen que ser sometidas o que deciden someterse a abortos en las situaciones más precarias y más terribles. Y que además, puestas en ese trance, ¿no?, muchas veces terminan muertas. La comparación que yo hacía con las esterilizaciones forzadas era al revés, era más bien esa reducción a lo absurdo de la que tú hablabas. Porque en esos casos lo que hicieron fue en ese caso fueron directamente los feminicidas no se vayan a la cárcel. ¿Por qué no lo legalizamos? Eso no es lo que yo propongo. Es igual, o sea, es igual de espantosa la idea. O sea, legalizas el asesinato de una persona grande, de una persona chiquita, o sea, es igual. Lo que pasa es que en el tema del niño que está dentro del vientre no lo conoces. Seguimos pensando Pero hay entonces una historia de un médico que llega una señora y le dice, doctor, quiero abortar. Seguimos pensando entonces que hay igualdad de bienes jurídicos protegidos es que este es un tema. En un no nacido y en una persona que ya del derecho se desarrolló. Es que regula la vida humana. Sí. Y la vida humana en su contexto natural, social, individual, en todos los espectros regula la vida. Entonces parte de un reconocimiento de la realidad, pero tiene valores y principios que son inmanentes a la dignidad del ser humano. Los valores Entonces, y principios, en esa perspectiva, pero que no estén teñidos de dogma, la dignidad Beatriz, de un pequeño ser porque está en el vientre y entonces decide suprimirlo para que la mujer pueda continuar con su vida normal. Los valores y principios, mientras no estén teñidos de dogma, digamos, son reconocidos obviamente por el Estado. Pero está reconocido por la Constitución peruana. No puedes legislar en contra de eso. Claro, pero tú me estás diciendo con esto, porque tú conoces de derecho penal también, ¿no es cierto?, que equiparando los bienes jurídicos, entonces tú sí autorizarías, sí propondrías dentro del Congreso que el aborto sea penalizado con 20 años de pena privativa de libertad como máximo. Eso es lo que me estás diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Pero por favor, o sea, tú me estás diciendo que vale tanto la vida del no nacido, del concebido, incluso has dicho en el segundo uno, ¿no es cierto?, que la vida de la madre. Eso es lo que me acabas de decir. Y me parece, la verdad es que espantoso. El valor de la vida humana, o sea, tu vida no vale más o menos que la mía, creo, a menos que pienses que no. Bueno, entonces, yo creo que tú naciste un poquito... La vida de los seres humanos... Ambos hemos nacido ya hace bastantes años, Beatriz. Y tenemos derechos y hemos desarrollado una personalidad y tenemos una serie de desarrollos, ¿no es cierto? Pero los seres humanos concebidos, desde el siguiente segundo que fueron concebidos, tienen el mismo valor. No podemos decir que valen menos. Ya, entonces por eso tú me estás diciendo con eso que el aborto debería ser penado con 20 años o que el homicidio debería ser penado con 2 años. No, es que eso... Pero es que tú sabes que el derecho penal, ¿no es cierto?, tiene un razonamiento en función a los bienes jurídicos protegidos. Pero hay muchos más elementos que entran en juego en esto, muchos más elementos que simplemente el valor de la vida. Como por ejemplo... Entran muchos más elementos. Sí, en la decisión del juez. Los elementos típicos del delito. Sí. Los elementos típicos del delito tienen que ver justamente con qué apareja la gravedad mayor o menor de un hecho criminal. Sí. Entonces, eso es lo que te va a determinar la razonabilidad de la imposición de la pena. ¿El aborto es un homicidio atenuado? No, yo no diría eso. Sino que, por ejemplo, una mujer que muchas veces se ve obligada a llegar a una situación liminar, como es el aborto, el marido la abandonó, qué sé yo, tiene N razones para haber llegado a abortar. Por eso es que considero la ley ha previsto una pena menor a un asesinato. Pero, por ejemplo, el aborto deliberado de una mujer, el hijo que lleva en el vientre, es un parricidio. Eso es un parricidio. No podemos negarlo. Lo que pasa es que hay una distinción de este tipo penal. Pero llegar al extremo de querer
despenalizar, o sea, legalizar el aborto libre, ya eso es una cosa bien peligrosa. Estamos hablando más allá de lo que quiero yo. Es que marcaría, pues... Eso es un asunto de políticas públicas, ¿no? No, pero marcaría un peligro social muy grande, porque las sociedades que han legalizado el aborto han empezado a decantar moralmente y terminan totalmente anarquizadas, en que ya el valor que sustenta la vida en sociedad, que es el valor de la vida, el valor de la familia, se pierde por completo y cualquier cosa puede pasar. Pero con Beatriz, esa nación. Bien, doctora, una intervención final porque tenemos que pasar a una pregunta que nos están haciendo en redes sociales, por favor. Sí, porque ya estamos medio La pregunta que nos están Sí, haciendo en las redes sociales es a propósito de un proyecto de ley que se presentó en el 2018. Este proyecto de ley señalaba lo siguiente, que las cuotas ordinarias por pertenecer al Colegio de Abogados de Lima no sean obligatorias, sean voluntarias. Creo que ambos son abogados litigantes, ¿verdad? Ambos están colegiados. Yo quiero saber, y los seguidores también, su posición respecto a esta pregunta que nos están formulando en redes sociales. Si usted propondría, de caso de llegar al Congreso, doctora Mejía, que las cuotas ordinarias por pertenecer al Colegio de Abogados de Lima sean voluntarias o obligatorias. Yo considero que los colegios profesionales tienen su forma de administrarse, son entes autónomos, ¿no? El pretender legislarlos del Congreso puede ser un poquito arbitrario. Y lo que sí me parece que deberían hacer los colegios profesionales, sobre todo el Colegio de Abogados, es ser esos entes rectores de la profesión que cautelen el debido ejercicio de la profesión. El asunto de las cuotas al Colegio de Abogados, bueno, de algo tiene que funcionar el Colegio de Abogados. No sé si se cobra mucho para muchos. Yo entiendo que el tema de condicionar el ejercicio profesional al estar inscrito en el Colegio de Abogados era un requisito vinculado con el hecho del debido ejercicio de la profesión, lo cual se ha perdido. Entonces yo, más que preocuparme por el tema de las cuotas, me preocupo porque el Colegio de Abogados vuelva a ser un colegio profesional. Doctor Julio Arbizu, la misma pregunta. Volvemos a coincidir, qué bueno. Volvemos a coincidir con Beatriz porque me parece además que el Colegio de Abogados de Lima, eventualmente, digamos, por citar uno, yo no pertenezco al Colegio de Abogados de Lima, yo pertenezco al Colegio de Abogados del Callao, pero hay que reconocer que el Colegio de Abogados de Lima ha tenido una trayectoria en el pasado que era importante incluso para asegurar ciertas, digamos, para sentar doctrina. Y sin embargo, en el último tiempo esto ha venido decayendo de manera, digamos, lamentable, ¿no? Y ha tenido que ver con las formas de elección del decano, ha tenido que ver con quienes se han presentado al decanato, con cuáles han sido las personas que han integrado las listas y lamentablemente esto no tiene mucha luz de mejorar, mucha expectativa de mejorar. Creo que el papel que le corresponde al Colegio de Abogados de Lima en este país excede muchísimo la responsabilidad o la falta de responsabilidad que están teniendo sus autoridades y los agremiados. Bien, hemos llegado al penúltimo bloque de la entrevista. De hecho, los dos candidatos van a tener un minuto de oro para dirigirse a sus cámaras y poder invitar a los electores a que puedan votar por ustedes. Hemos incluido en este bloque dos preguntas distintas. Le hemos titulado preguntas de trabajo, porque finalmente ser congresista también es un trabajo y el reclutador es aquella persona que va a terminar votando por su candidato preferido. La primera pregunta para la doctora Mejía: háblele a los seguidores que están viendo esta transmisión en vivo de algún momento de su vida laboral en la que haya cometido un error y cómo lo solucionó. Qué pregunta más difícil. Debo haber cometido muchos errores, como todo el tiempo cometemos errores, pero que haya cometido un error y cómo lo solucioné. Bueno, en una ocasión, no sé si fue un error exactamente, creo que no fue un error, sino una terrible necesidad de poder cumplir, por ejemplo, con la entrega del texto que en ese tiempo se tipeaba máquina, o sea, máquina mecánica, del Código Civil peruano, 1984, y se requirió iba a ser un acto público de entrega del Código Civil, la Corte Suprema iba a participar de esto y el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema tenía que entregarlo. Yo recuerdo que habían como 10 personas que trabajaban en el staff de la Comisión de Reforma Judicial, que ya se había convertido en Centro de Investigaciones Judiciales, y dijeron, pero mañana es a las 9 de la mañana y no, si había terminado el trabajo. Entonces
todos se miraron y dijeron, ya son las 7 de la noche, ya nos tenemos que ir. Y entonces yo dije, yo me quedo. Y yo me amanecí ese día tipeando todo el Código Civil. Y a las 8 de la mañana que entraron las personas, le entregué en ese momento, era la directora del Centro de Investigaciones, Amanda Velázquez de Rojas, y le entregué, le dije, aquí está. Y me dijo, no has dormido, tenía las ojeras hasta por acá. Y yo soy así, cuando se trata de trabajar, trabajo. Entonces, acá está, ¿no es cierto? Y cuando lo vi por la televisión, que estaba entregando el Código Civil en situaciones increíbles, porque todo el mundo dijo, no, que lo postergue, no se puede, no se puede, no se puede. Yo dije, yo sí puedo. No duermo, pero cumplimos con la misión. Bien, doctor, le traslado la misma pregunta a usted. Hábleme de algún error, de algún momento en su vida en la que haya cometido un error y cómo lo solucionó. A ver, cuando hablaba Beatriz me imaginaba algo mío, algo en el ejercicio de mi función. Por ejemplo, en la Procuraduría, no sé si fue propiamente un error, pero quizá fue un desatino. Yo ingresé a la Procuraduría viendo que era una institución venida a menos, que había sido, digamos, voluntariamente reducida a su mínima expresión, y propuse una reforma integral de la institución, entre otras cosas, suponiendo que tenía como contrapartes a las personas que venían de la jefatura anterior, personas que pudiesen contener o recibir las indicaciones. Por supuesto, no me había dado cuenta que el APRA había inoculado a buena parte de sus funcionarios dentro de la Procuraduría, y varios de ellos estaban en alerta de que alguien viniera y comenzara a hacer cosas que ellos no habían hecho o habían dejado de hacer explícitamente. Así es que dije muchas cosas de los planes que tenía, y al día siguiente me di cuenta que varios de ellos estaban escribiendo en los periódicos acusando de que venían cosas muy perversas para perseguir a presuntos corruptos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucioné? Básicamente hubo que entender, ¿no?, que se trabaja con personas capaces y se trabaja también con personas de confianza siempre, ¿no? Bien, pregunta final, doctora Beatriz Mejía. ¿Cuál es su mayor defecto? Ser tan sincera. Ustedes cuando me vean van a encontrar que yo digo las cosas tal cual. No puedo ser, digamos, diplomática, encubrir las cosas, no puedo. Entonces, si ustedes ven que yo les sonrío de lo más profundo de mi alma. Y si estoy molesta de lo más profundo de mi alma. No tengo dobleces, pero eso es un defecto cuando uno tiene una exposición pública. La gente me dice, no puede ser tan franca, pero es un defecto. Pero que tendría que volver a nacer para cambiar. ¿Cuál es su mayor defecto, doctor Julio Arbizu? Yo diría dos incluso. Uno es la ansiedad. Yo tengo una urgencia porque las cosas se resuelvan pronto. Soy hiperactivo, me gusta trabajar mucho y con profundidad, con rigor. Y otro es que soy demasiado sensible. Mi padre me decía cuando era niño que iba a sufrir porque me dolía el dolor ajeno. Y bueno, y sí, yo a estas alturas no lo veo como uno de los bemoles, pero efectivamente sí, uno se desgasta en simultáneo a sentirse bien por trabajar por los demás, ¿no? Bien, hemos llegado a la parte final de este debate en el programa Debate LP, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Cada candidato va a tener 1 minuto de oro para dirigirse a los electores, las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo, invitarlos a votar por ustedes. Doctora Beatriz Mejía, diríjase a su cámara, 1 minuto de oro. Avanza País es un partido que me invitó a formar parte de este proceso electoral. Yo no formo parte de este partido, pero tiene una posición ideológica de centro, cree en una economía de mercado con obviamente un enfoque de justicia social, lo cual yo comparto. Es un partido que cuando me invitó a participar me dijo, nosotros somos un partido que cree en la vida y en la familia. Por eso acepté formar parte de este partido. Hay mucha gente en este partido, incluso en la lista al Congreso, que está en la misma línea de defender la vida y la familia. Yo los invito este 26 de enero a marcar el tren de Avanza País. Este trencito fucsia es un trencito que para su fundador, el señor Pedro Cenas, es el símbolo de la solución tecnológica para las comunicaciones en el Perú, que puede ser una buena partida del desarrollo, porque hay una imposibilidad al desarrollo del país precisamente por las comunicaciones debido a nuestra geografía.
De tal manera que es un buen inicio para pensar de que podemos avanzar a partir de un tren que emprende el desarrollo. Yo quiero ponerme en este momento en la locomotora de ese tren para comprometerme con ustedes a llevar la defensa de sus derechos, que lo he venido haciendo toda mi vida profesional, al Congreso, porque es momento crítico en que es importante defender la constitucionalidad, las libertades, los derechos ciudadanos, defender la integridad de nuestra nación, que está bajo amenaza. Y por supuesto, defender la vida y la familia y poder llevar al estrado de reconocimiento legal la supresión de derechos laborales que en este momento están siendo víctimas millones de trabajadores, y de lado toda una serie de políticas públicas que se están legalizando por medio de decretos legislativos, y que es necesario que en el espectro del Congreso sea materia de examen y de propuestas legislativas, que ojalá se logre el consenso con los demás miembros de los otros partidos políticos que lleguen al Congreso. Espero contar con el apoyo de ustedes para que juntos podamos cambiar el Perú. Doctor Julio Arbizu, su minuto de oro a su cámara. Bueno, muchas gracias. Yo tengo más de 20 años trabajando en materia anticorrupción. Ha sido prácticamente mi gran vocación profesional desde que integré la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, y me tocó combatir esa forma de criminalidad ya compleja en ese momento. Luego de eso formé parte de la Defensoría del Pueblo también, igual que Beatriz, y después fui nombrado como procurador, integrando la Procuraduría DOC con la Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción. Toda mi vida dedicada a este tema, básicamente desde el espacio público, desde la teoría también. He escrito mucho material sobre este tema. En 2 días estoy en México trabajando o ayudando a la Fiscalía Autónoma, a la nueva Fiscalía Autónoma de Ciudad de México en estas materias. Y quiero ahora, ¿no?, después de mucho tiempo, mi hija me preguntaba, le contaba yo, que por qué nadie más podía hacerse cargo de esto. Yo creo que hay muchísima gente que se puede hacer cargo de los problemas del país, pero los que estamos convencidos de que algo podemos entregar, tenemos que entregarlo, tenemos que caminar junto a la gente legislando para las mayorías, no para unos cuantos poderosos, sino para las mayorías. Por eso es que yo acepté la invitación de Juntos por el Perú, que me ha concedido, digamos, el número 5, y les pido por eso que voten por el número 5, marquen la JP de Juntos por el Perú y en esa cartilla escriban el número 5 de este servidor. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final de este candente debate entre el doctor Julio Arbizu y la directora Beatriz Mejía. El agradecimiento se los traslado de parte del equipo LP y de parte de todas las personas que han seguido esa transmisión, que ha tenido un rating bastante considerable, doctores. Esperemos que les vaya bien en sus candidaturas. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista en Debates LP. Compartan esa transmisión, interactúen con nosotros, que a lo largo de la semana vamos a tener una serie de incentivos para todas las personas que consignen sus comentarios, que hayan consignado sus comentarios en la caja de esta transmisión en vivo. Yo me despido de ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.